¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Darle la bienvenida a Ivonne, primera vez que está con nosotros, así que Sí, se nos va a desordenar el día, pero está bien. Darle las gracias a Fernando por nuevamente estar acá, dando la cara para contarnos su historia a ambos. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y por ayudarnos a salir adelante. Y don Jorge, como siempre, pues. Buenas noches a todos. Un ¿Y los gustazo. libros? No, se me quedaron en la otra oficina. Ah, traslado de biblioteca. Hola, buenas noches, Ivonne, Fernando, un gusto conocerlo. Gracias por estar con nosotros hoy día. Y aquí vamos a levantar sus historias y lo que no hace la prensa, tratarlo de hacer nosotros y a lo menos tratar de hacer un poquito más masivo todo lo que está pasando en el sur y cómo viven ustedes hoy día. Jorgito, buenas noches, un gusto verlo. Juan, gracias por nuevamente la invitación. sí, pues, sí, de todas maneras. Oye, quiero partir con un video. Lo analizamos si es cierto el video o no, qué piensan ustedes. Y de ahí ya empezamos a contar la historia, ¿ok? Vamos. Cuando crees que puedes perderlo todo, aparece el miedo, reflejando fragilidad. Te sientes indefenso ante la incertidumbre del futuro. El miedo borra la esperanza e intenta arrebatar los sueños. Pero reconocerlo es valentía. Es saber que puedes enfrentarlo. Juan, ¿estás muteado? Se me olvida, estoy viejito. Oye, ¿qué piensa Ivonne, Fernando? Cuando piensas que lo perdiste todo, aparece el miedo, pero reconocerlo te da la valentía. Así es, cuesta mucho cuando lo pierdes todo y tienes que rehacer tu vida, cuesta mucho volver a empezar, cuesta, se te vienen los recuerdos, se te vienen toda una infinidad de cosas a la mente. Y yo creo que eso es lo más triste que te embarga en la vida, el saber que perdiste todas tus cosas por las cuales tanto luchaste. Exactamente. Bueno, Ivonne Lubini, yo tuve el placer de conocerla hace poquitito, mes y medio atrás, en Concepción. ¿Te acuerdas? Anduvimos juntos ahí casi todo el día. Sí, sí, me acuerdo que Pero andaba haciendo Uber. Sí, y ahí mi me contaste, reinvento. sí, pues ahí me contaste tú lo que te había pasado en tu historia en la macro zona sur. ¿No podías contar qué fue lo que te pasó? Hay que recordar y me va a colocar un poquito triste, ¿cierto? Ajá. Bueno, pero mira, yo vivía en la macro zona sur, un lugar que se llama Tirúa, que queda 60 kilómetros hacia el sur de Cañete. Y en el 2020, cuando estaba la pandemia y todo esto, yo allá era dirigente de la Cámara de Turismo de la zona. Entonces nos llegaron muchas cajas familiares para repartir en las comunidades en bajos recursos y todo eso. Y un día X trasladaba por la ruta P70 sin mediar ni luces que lo que uno le podía pasar porque iba junto con mi hijo, felices a repartirle caja a la gente, cuando me intersectan la primera vez en la ruta antes de llegar a San Ramón y cuatro sujetos fuertemente armados me hacen bajar el vidrio de mi camioneta, me apuntan con el fusil en la cabeza y me dicen que si yo era Ivonne Giuvini, yo le digo que sí, me dicen, ¿te vas de la zona o te matamos o te quemamos? Y mi hijo gritaba que no me hicieran nada.
Y y yo le digo, oye, sáquenme, le saco el fusil con la mano y le digo, si todas las camionetas que van conmigo son cajas familiares para ustedes, me hacen pasar y me disparan de atrás con un fusil, un forado que me hacen en la camioneta y un proyectil, una esquila de un proyectil pasa 5 centímetros de la cabeza de mi hijo. Casi me lo matan esa vez. Fue terrible, Esa es la imagen de la camioneta, ¿no es cierto? sí, eso fue terrible. Y revivirlo, le diré que creo que el atentado más fuerte que he podido vivir en mi vida, en los momentos más duros, más fuertes, porque el sentir los gritos de mi hijo, verlo, fue terrible, fue terrible. Y posterior a eso me devuelvo a Tirúa, pasaron los días y me queman una propiedad la semana siguiente, que es la hostería que estaba en la parte sur de Tirúa. Me la quemaron a las 10 de la noche. Cuando hicieron la reconstitución de escena, había más de 80 casquillos de proyectiles. Que lo estoy mostrando ahí. Sí, sí. Pasaron menos de 2 o 3 días, me fueron a atacar a la casa, yo encontraba con mi hija, trataron de ingresar, nos tuvimos que parapetar adentro con sillas, mesas en las puertas, nos dispararon la casa, 3 vidrios, estando en esa hostería que queda a una cuadra de Carabineros, en pleno centro de Tirúa. Ya, de ahí mis hijos se fueron, no pudieron volver nunca más a Tirúa hasta el día de hoy. Y yo quedé en la zona, me seguí quedando porque yo decía, esto no puede ser, si yo nunca he tenido problemas con nadie, ¿qué está pasando? Pasaron los meses, no había atentado, a los 7 meses más o menos, vine a dejar a mi hija al sector de Cañete para que tomara el bus a Concepción y voy de regreso en la zona de Quidico, había gente, estaban quemando un camión de la Coca-Cola y adelante mío iba una camioneta de la municipalidad, le disparan a esa camioneta y cuando me ven a mí se me van 5 sujetos disparándome de frente. La camioneta quedó totalmente destruida. Yo salí con vida ahí porque Dios es milagroso. Yo mi vida se la debo a Dios. Porque irme a ahí y salir por un camino aledaño, por unos cercos, reventar unos cercos y pasar de alguna forma. Y esto fue en noviembre de 2021 y en diciembre del mismo año me vuelven a ir a hacer otro atentado a la casa, me fueron a disparar y ya de ahí me sacaron con un traslado obligatorio hacia Concepción, el gobierno, porque ya ellos reconocían prácticamente que la situación estaba desbordada y que mi vida corría prácticamente peligro, que en cualquier momento me podían matar. Y, es así como el gobierno me lleva a vivir a Concepción, a un departamento que me están arrendando, pero y ahí estamos. Que nos arriendan, que pagan los arriendos, que no pagan los arriendos. Si hoy día me quisiera echar la dueña, me puede echar porque no han pagado el arriendo, sencillamente. Y ayer no me estaban diciendo que el gobierno no tenía dinero, fondos de dónde sacar para pagar los arriendos. Entonces yo lo hallo que es tremendo. Que no tengan un programa hacia las víctimas y nosotros cada día tengamos que revivirnos, revictimizar todo lo que hemos vivido, el sufrimiento, el daño psicológico que nos han hecho es tremendo, y no solamente a mí, sino también a mis hijos. Y yo creo que con lo bueno que ha sido el gobierno, este bueno, por favor, interprételo con mucha... No lo estoy diciendo porque se lo agradezca al gobierno, con mucha ironía. Yo creo que el gobierno te puso exenta de pagar las contribuciones, ¿no es cierto? Después que te No, quemaron todo. tengo que pagar contribuciones, estoy debiendo contribuciones. Ya. Estoy debiendo contribuciones, ¿ya? Entonces, el problema es que el gobierno no tiene un programa, no tiene, y lo que dicen tener un programa, que supuestamente que es un programa de violencia rural, el programa no tiene financiamiento en el fondo, porque te dicen, no, si está el programa que es bajado por Cercote, pero ese es un programa que está destinado solamente a la gente que tiene que reunir ciertos requisitos. ¿Ya? Ya. Para la gente que no tiene sesión de actividades prácticamente no tiene ni una ayuda, cero ayuda. No hay ayuda, no hay dinero, ni ningún programa que tengan financiado por el gobierno.
¿Cuántos negocios perdiste tú? ¿Cuántos te quemaron? Me quemaron uno y el otro que queda es prácticamente, lo perdí también porque está solo ahí, porque no puedo volver. Turismo ya en esa zona no se hace, entonces tengo todo botado prácticamente. ¿En cuánto valoras tú tus propiedades? Así a grosso modo. Mis pérdidas, No, las uf, propiedades. ¿Cuánto las valoras? ah, Si tuvieras que vender si en un tuviera que negocio. vender es sacar mínimo En 1.000 millones de pesos, 1.000 millones. 800 millones de pesos, y hoy ¿Cuánto en te han día, gente, ofrecido el terrorismo? el, eh, 100 millones de pesos, Exactamente. Qué terrible. Perdón, Fern- sí, Eso vale tu vida, eso vale tu vida, 100 millones de claro. pesos. yo quiero hacer una pregunta, perdón, Ivonne, ¿quién te ofreció 100 millones de pesos? Perdón, no escuché bien. No, es un particular. Un particular, pero en buena ley o en buena ley, ¿cómo se dice? O para que te vayas y no y te dejes te desaparezca. No, en buena ley. Es que lo que pasa es que allá por ser una zona roja, las propiedades están muy desvaloradas. Entonces la Ahora, gente o que va sea, a invertir allá, no es el terrorismo que te está ofreciendo plata para que te vayas. no. Ok. se aprovechan de la situación. Claro. Fernando Fuentealba, de ahí vuelvo contigo, Ivonne, y después de la intervención de Fernando vamos a trabajar. Tú ya has estado con nosotros en el programa antes, yo conozco tu historia, pero me encantaría si es que la pudieras contar de nuevo, eh, para que la gente sepa quiénes son los invitados de hoy día, pues Fernando. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, si hay alguna interrupción o mal sonido es porque tuve que trasladarme para buscar una buena señal. Estoy estacionado en un lugar no muy seguro, pero bueno. Bueno, mi nombre es Fernando Fuente Albalós. em, soy soy empresario hotelero de actividad, o lo era por lo menos. Siempre me he dedicado al turismo, fui dirigente nacional, fui miembro de la Mesa del Trabajo del Turismo en el gobierno de Lagos y llegué a la región del Biobío desde Santiago, justamente porque tengo familia materna en la comuna de Tirúa, específicamente en la localidad de Ponotro, a 5 kilómetros de Quidico, ya que son de cuarta generación. Y, y llegué a la zona justamente para impulsar el turismo y desarrollar principalmente el turismo étnico. Cuando llego a la zona y adquiero ese hotel, comencé un trabajo muy meticuloso y reuní a 9 locos mapuches y les expliqué la importancia que tenía el turismo como actividad, ya que en la zona la agricultura y la pesca son de sobrevivencia y la verdad que no hay ninguna industria ni empresa que genere empleo. Así llegué a la zona. Rápidamente la comunidad me reconoció como un buen líder, me eligieron presidente de la Junta de Vecinos, posteriormente me eligieron presidente de, de una organización de seguridad ciudadana y de autoridad marítima como alcalde de mar. Y todo iba bien hasta que comenzaron los actos de violencia. Primero comenzaron a atacar el área productiva en el sector forestal, pero rápidamente se fue trasladando hacia los civiles, como el caso de Ivonne, ¿no es cierto? Emprendedores, pequeños agricultores, y en la localidad de Quidico, que es una caleta de pescadores cuya cantidad de habitantes fluctúa más o menos en los 1.800 habitantes, comenzaron primero los desvalijamientos de las casas, que eran casas de veraneo, y posteriormente comenzaron los incendios intencionales para desplazar, como bien mencionaba Ivonne, para producir un desplazamiento étnico de la zona. Y llegando a la cifra de 84 casas quemadas en el sector urbano. Dentro de esas 84 construcciones está la de mi hotel. Yo tengo 18 denuncias, de las cuales tengo 4 ataques armados también, 2 que realizaron al hotel, incluso
con turistas dentro, estando mi madre de 81 años, mis hijas, mis nietos, y posteriormente tuve a lo menos 3 ataques armados, 3 homicidios frustrados en realidad. Uno de ellos gravísimo porque atacaron mi automóvil en 2 puntos en el mismo día, digamos. Recibimos disparos, a lo menos 8 disparos directos por el costado derecho del automóvil, y posteriormente, 25 kilómetros después del lugar, nos estaban esperando para rematarnos con 3 disparos de fusil por el lado del chofer. Mi auto resistió el ataque básicamente porque las características que tiene es un Mercedes-Benz blindado. De lo contrario, mi compañero en ese minuto, Walter Vega, que era un precandidato a diputado por el Partido Republicano, sufrió el ataque principal por el costado de él, digamos. Gracias a Dios resultamos ilesos. Lamentablemente, Walter, producto de lo que decía Ivonne también del daño psicológico que le produjo eso, y falleció posteriormente de un infarto, no el día del ataque, sino que posteriormente, lo aclaro. Y bueno, soy el más amenazado en este minuto en el país, porque soy el vocero de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, la cual dentro del directorio también está mi gran amiga, Ivonne Giuini, y que juntos hemos llevado una lucha muy, muy dura, un alto costo familiar, costo desde el punto de vista económico, un costo psicológico, y sin ningún apoyo, a puro pulso, porque a diferencia de otras fundaciones, como hemos visto este último tiempo, nuestra fundación, como no es una fundación política, sino que efectivamente una fundación sin fines de lucro, no hemos recibido ni un solo peso de apoyo de nadie, ni del Estado, salvo un grupo de ciudadanos de Santiago que hicieron una cena a beneficio, lo cual no es bastante duro, porque, como decía Ivonne, esto tiene un costo. El alzar la voz, el visibilizar esta situación que viven cientos de chilenos en la macrozona sur, para nosotros ha tenido un costo muy alto, porque los gobiernos en general no te ven con buenos ojos, porque finalmente estás sacando a la luz pública un hecho grave, un flagelo, una falta de servicio, una falta de deberes por parte del Estado. Y cuando digo Estado, me refiero a los 3 poderes del Estado, porque aquí la clase política está al debe absolutamente. Yo les denomino que son cómplices, porque finalmente se han transformado en verdaderos youtubers y tiktokers, y el poder ejecutivo ni hablar. O sea, a mí me han negado, a través de la ley de LOI, me han negado, hemos solicitado con el equipo jurídico de la Fundación reuniones con el presidente de la República, con la ministra del Interior, con el subsecretario, y eso lo han negado literalmente, fueron rechazados. Tenemos los correos que así lo indican. Y bueno, el otro costo, el que estaba mencionando Ivonne, yo también he sido desplazado en 2 oportunidades por los ataques y las amenazas de muerte por parte de la CAM y sus brazos y sus RT, brazos violentos que tienen en la zona, que son responsables de la vida de muchos chilenos. Y bueno, el castigo por parte del gobierno actual ha sido cancelarme todos los beneficios. A mí también, como comentaba Ivonne, también me sacaron primero a la ciudad de Cañete, y después por la amenaza me sacaron a Concepción, y ya llevo un año que tuve que dejar el departamento que me arrendaban porque no pagaron los arriendos, y hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta el por qué dejaron de hacerlo. Y ando con mi madre de 81 años, porque esto tiene un costo familiar también. O sea, yo no me puedo acercar a mi familia, como bien lo mencionaba Ivonne, para no poner en riesgo a mis hijos, a mis nietos, ni a nadie más, digamos. Y esa es la situación, ese es el costo que tiene en este país el luchar por recuperar el Estado de Derecho, que se perdió hace mucho rato, y no vemos ninguna esperanza por parte de este gobierno, porque vemos solo eslogan publicitarios cuando dicen, como lo mencionaba mi amiga, que tienen
una oficina para las víctimas, que apoyan a las víctimas. Eso es absolutamente falso. Es de una falsedad absoluta. O sea, aquí tenemos gobernadores regionales y nuestra fundación es una fundación de la macrozona sur. Nosotros cubrimos todo lo que es la macrozona sur. Y nosotros con Ivonne viajamos desde Concepción a Temuco para que el presidente de la República, Gabriel Boric, nos recibiera en Temuco cuando el primer viaje que hizo, y no hubo caso. Nosotros incluso pasamos a buscar a otra víctima, a Roxana Carrut, que ustedes la deben haber escuchado en algún minuto, Sí. a Victoria, y también estuvimos expuestos a ataques que en la ruta. De hecho, botaron árboles en la ruta que significaron el volcamiento de camiones, disparos, etcétera, pero pudimos llegar finalmente a Temuco y no fuimos recibidos. Entonces, nosotros hablamos desde la realidad, desde lo que vivimos día a día, de este castigo que nos hace el gobierno de turno. Nos tienen en el absoluto abandono, lo digo con absolutamente responsabilidad, y aún todavía no nos quieren recibir. Existe ahora un nuevo show mediático que es una famosa mesa de paz, a la cual una directora del Instituto de Derechos Humanos Sí. quiere incorporar a esa mesa a la CAM. Yo hice un video muy potente, de hecho hice una declaración a través de 24 horas, manifestando que nos parece a lo menos irresponsable el tener la posibilidad siquiera de estar al lado de los terroristas que le han costado la vida. A mí me asesinaron a un tío, asesinaron a 2 amigos míos a 300 metros del hotel. Entonces yo no tengo ninguna posibilidad de aceptar reunirme con terroristas, y menos con un gobierno que ha sido cómplice de todo esto, amigo. No me quiero explayar más porque la verdad que ver las imágenes del video que ustedes mostraron para mí es sumamente fuerte. Como les digo, mis tíos fueron atacados, quemaron sus galpones, les dispararon a la casa, les quemaron sus animales. Y bueno, y yo normalmente con Ivonne somos los que recibimos a veces, en muchos casos, las llamadas in situ cuando lo están atacando, de muchas víctimas. Por lo tanto, emocionalmente, no sé cómo lo hemos hecho, pero hemos sido bastante resilientes a esta situación. De hecho, acabo de conversar hace muy poco con la familia del matrimonio de Francisco y Silvana, que perdieron la vida calcinados en su casa, un matrimonio de adultos mayores, que fue total y absolutamente ocultado por el gobierno y los medios de comunicación, y por eso tuve la responsabilidad de emitir un video que gracias a Dios fue viral en las redes sociales, lo que permitió visibilizar lo que había ocurrido. Y claro, la estrategia era justamente no darlo a conocer porque estaban justamente dándole un beneficio carcelario a Celestino Córdoba, el que había sido responsable de un caso similar, y me refiero a la familia Lusinger Macay. Entonces, insisto, estamos ante un Estado absolutamente cómplice, irresponsable de la pérdida humana, las pérdidas materiales y principalmente la pérdida del Estado de Derecho en lo que a la macrozona sur se refiere. Antes de darle la pasada a la Paulina y a Jorge, te quería preguntar, Fernando, y también a ti, Ivonne, el que tenga la respuesta. ¿En qué año ustedes empiezan a sentir un cambio en la zona, en la macrozona sur, respecto de las acciones terroristas? Porque hasta la salida del general Pinochet, la cosa estaba tranquila. Después que Elwin le da a la CAM una cierta presencia dentro de la política y los reconoce como interlocutores de algo con los mapuches, creo que de ahí empieza a cambiar un poco, pero en situ, ¿cuándo creen ustedes que esto empezó a desbordarse? A ver, mira, bueno, hagamos memoria que esto comienza, ¿no es cierto?, en el año 96, el primer ataque se realiza en la zona de, si mal no recuerdo, era Lautaro, creo, o la otra que está cerca, Ivonne, ayúdame, que está cerca ahí de Pastene. ¿Lumaco?
Lumaco. Tenemos Ahí en Lumaco, sí. Lumaco, Lumaco, sí, efectivamente fue fue el primer Lumaco. ataque, Sí, en el año 96. Pero en la zona nuestra, donde estábamos con Ivonne, comienza, yo por ejemplo, la 2021. primera denuncia la hice en el 2008. En el 2008. En el 2008 yo tuve la primera denuncia por usurpación, ¿ya? Y de ahí comienza a desarrollarse esta violencia en lo que se refiere al cono sur de la provincia de Arauco, y cada vez, como les comentaba anteriormente, fue subiendo de nivel y ya, no sé, en la zona nuestra, entre el 2018 en 2001, adelante, ya 2002. la cosa ya era brutal, o sea, Ya. ahí Ah, eran 3, 4 casas en el día que quemaban, en la semana eran prácticamente todos los días quemas, atentados, corte de camino, balaceras, robo de vehículos, robo de animales, extorsión, y ahí ya se desató completamente lo que vemos hoy día, digamos. Yo creo que ahora, esto parte como el 2020, 2020, 2000, del 2000, 2001, 2002, pero con casos muy aislados, pero donde se acentúa más del 2017, 2018 y 2020. Son como el periodo que es con más atentados que fueron más fuertes en la zona. ahora desde el año 2000 y algo han pasado varios gobiernos de distintas ideologías políticas. Ninguno de derecha, porque no hemos tenido ninguno de derecha. ¿Es un problema de Estado o es un problema de gobierno? Es un problema de Es Estado. un problema de Estado. Yo digo claramente que es un problema de Estado. De hecho, yo me reuní con el presidente Piñera cuando vino a Concepción y lo enfrenté tan drásticamente que se molestó. De hecho, llegó a la intendencia, se reúne conmigo primero, lo estaban esperando todos los parlamentarios y toda la parafernalia política ahí de la región. Y al momento que se reúne conmigo, yo lo enfrenté como tiene que ser el tema. Hasta ese minuto, en Quidico, por ejemplo, me recuerdo muy bien, iban 18 casas quemadas. Y no le gustó lo que escuchó y tomó el vehículo y se regresó a Santiago y dejó a todo el mundo esperando. Todo el mundo ahí político y empresarial se comenzaron a preguntar qué había sucedido, y cuando yo les comenté lo que había sucedido, bueno, ahí ya comencé a alzar más la voz. Como te digo, la pregunta, amigo mío, es un problema de Estado, porque finalmente se supone que los distintos poderes del Estado tienen independencia uno de otro. Entonces, cuando un poder está fallando, lo lógico es que los otros poderes acusen recibo de lo que está sucediendo. Y aquí vemos, por ejemplo, como les comentaba yo, cómo el Poder Judicial, a través del Ministerio Público, de las fiscalías, cientos y cientos de atentados y cientos, en este minuto, cientos de denuncias que no... Miren, yo tengo 18 denuncias. Nunca fui entrevistado por un fiscal. Nunca. Nunca fui llamado hasta el día de hoy. Wow. No, pues yo tampoco, imagínate, todas las denuncias y atentados que yo tengo, tampoco, nunca me han llamado la fiscalía a alguna entrevista, absolutamente nada. Imagínate que hace un mes atrás, del último atentado que yo tuve hace 2 años, me llamó Carabineros que ellos tenían orden de investigar, después de 2 años. Y me Mm. dijo el carabinero, ¿sabes qué? Me dijo, me da vergüenza por lo que la estoy llamando. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, me dijo, tengo orden de investigar del atentado del año 2020, 2022 en diciembre. Yo le dije, pero hacen 2 años, 21, perdón, hacen 2 años, sí, me dijo, hacen 2 años. Imagínense. Entonces, los poderes judiciales tampoco hacen el trabajo, si ese es el gran problema que tenemos. Ya. Paulina, Jorge. Oye, quiero retroceder un poco más en el tiempo. Yo, lo que escucho de ustedes y lo que he leído de ustedes, ambos han sido ciudadanos que han estado cooperando con sus comunidades, o sea, en apoyo, en hacer actividades de turismo, en tratar de levantar sus respectivos lugares con el turismo y para que les vaya mejor económicamente a todos en el fondo. Ustedes
esto lo vieron venir, lo sintieron en algún minuto, los pilló de improviso, porque si estaban tan involucrados con la comunidad y tenían una buena relación, en lo que dice Fernando, como llegó a participar activamente, ¿lo vieron venir en algún minuto? ¿Esto los pilló de sorpresa? ¿Alguien les comentó, les dijo algo? ¿Ustedes están corriendo peligro o les quieren quitar sus tierras? ¿Esto partió de cero? ¿Cómo vivieron ese proceso ustedes? Porque es potente la historia de vida de ustedes, o sea, llevan tantos años en esta incertidumbre de que se van a dar vuelta y se pueden encontrar con un arma en la cara sin previo aviso. O sea, es tremendo vivir así tantos años. No, mira, ¿sabes? Yo nunca pensé que esto podría pasar, porque como te comentaba, yo en ese tiempo era dirigente de la Cámara de Turismo en la zona, pero yo tenía una relación muy buena con la gente, con las comunidades, con todo. Esto me tomó totalmente de sorpresa mi primer atentado y de ahí siguió la seguidilla de atentados durante 2 años. Entonces, pero sí podría haber sido porque era el no seguir fomentando el turismo en Tirúa, porque se hacía mucha actividad y llegaba mucho turismo a Tirúa y a lo mejor para las comunidades, para ciertos grupos radicales, para ellos era incómodo. Entonces, de una u otra forma, tenían que empezar a pagar a los dirigentes, a la gente que podía hablar, y empezaron a hacer los atentados, y de una forma para sacarnos de la zona, pues, juntamente a mí y a Fernando, que Fernando también era un gran dirigente en la comuna de Quidico. ¿Y tú, Fernando, lo viste venir en algún minuto? ¿Recibiste alguna amenaza o algo antes del primer atentado? No, mira, solamente digamos, eran comentarios, porque yo la verdad, como decía Ivonne, nosotros éramos dirigentes bastante reconocidos, digamos, y apoyados por la comunidad, y les comento que yo tengo familia mapuche, y mis primas son presidentas de comunidades. Las comunidades mapuche a mí me estimaban mucho porque justamente llegamos con Ivonne a desarrollar el turismo en la comuna. Ese era nuestro día a día, digamos, para impulsar, dar empleo, generar un buen estándar de vida. Y claramente no éramos bien vistos, pero la verdad que ya yo en algún minuto sí esperé que podía suceder, porque como les digo, estar en una zona urbana y que te empiecen a quemar las casas de los vecinos, la verdad que, o sea, lógicamente uno dice, bueno, ¿y cuándo me irá a tocar a mí nomás, finalmente? Porque se había perdido absolutamente el Estado de Derecho, no teníamos proyección. De hecho, yo en una reunión que viajo a Santiago y me reúno con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, le comento la situación y le solicité la instalación de un retén de carabineros para de alguna forma darle una señal de seguridad a la comunidad, que estaba muy, o sea, el daño psicológico de toda la comunidad era brutal. Y efectivamente se instaló un retén de carabineros que fue para peor, porque los funcionarios pasaron a ser víctimas igual que nosotros. Les disparaban cuando se trasladaban a trabajar, les disparaban mientras estaban trabajando en el retén y les disparaban cuando se retiraban a sus casas. Era horrible. O sea, le digo que de verdad, por ejemplo, el 13 de mayo del año 2022, cuando me queman el hotel, primero atacaron con armamento el retén, que estaba a la vuelta de mi negocio, y después me quemaron el hotel. O sea, imagínense el nivel de impotencia de los vecinos. Yo tengo audios donde mamás solteras con 2 niños me llamaran y gritaban que las ayudara porque estaban disparando. Tenía los niños menores de 3 años, 5 años, metidos debajo de su cama y los disparos pasándole por la pared porque son casas de madera. Y esos audios son brutales, ¿te fijas? Entonces, esa es la realidad. Y como te digo, nosotros jamás esperamos que esto se transformara en una verdadera pesadilla. Y al nivel que en este minuto, con Ivonne, esto a veces parece realmente una serie de Netflix,
cuando nos trasladamos a la zona, o a esta zona, andamos con chaleco antibala. Entonces cuando Livón me dice, oye, voy a ir a Tirúa a ver a mi tía que la tienen que operar, le tengo que facilitar el chaleco antibala para que vaya. Esa es la forma de vida que tenemos en este minuto con Ivonne. Préstame el abrigo. Préstame Claro, el abrigo para salir. Así es. Yo ando con el chaleco aquí en el auto, o sea, cuando tengo que ir a reunirme, porque las víctimas de las diferentes otras regiones que hemos viajado con Ivonne nos invitan a reuniones, tenemos que ir con chaleco antibala. Y eso es lo real, eso es lo brutal. Mira, yo logré visibilizar esto y desde Estados Unidos y desde Europa me mandaron corresponsales. En una oportunidad con la corresponsal del Miami Herald, fuimos a tomar imágenes a Quiico y fuimos atacados con armamento. Y ella me comentaba posteriormente que ella había sido corresponsal en Irak y en Afganistán, pero que la macro zona sur no tenía nada que enviarle a una zona de guerra, porque eso finalmente, o sea, aquí tenemos que decir las cosas como son. Aquí en nuestra zona, por ejemplo, volaban antenas celulares con explosivos, trataron de volar un puente con explosivos, le disparaban a los buses de pasajeros, quemaban camiones de suministro, le disparaban a particulares, colocaron explosivos en las líneas férreas. Entonces, cuando uno habla esto, lo habla con una base real. O sea, si en este minuto, en el ranking mundial, Chile ocupa el lugar 17 en el mundo con terrorismo, y en Sudamérica somos el segundo país con terrorismo después de Colombia, bueno, digo yo, ¿cuándo vamos a tomar en serio este tema y vamos a conversar este tema realmente con la responsabilidad que esto significa? O sea, aquí hay más de 50, casi 60 personas asesinadas, brutalmente asesinadas. Aquí tengo casos, nosotros tenemos casos, y vos lo sabes, tenemos mujeres violadas, los niños violados, tenemos padres de familia que se quitaron la vida ante la situación de desesperanza, de impotencia, al ver que le habían quemado sus casas, le robaban sus animales. Eso no sale en la prensa, no. Eso no sale en ninguna parte. Y al contrario, como digo, el Estado chileno ha tratado de meter la basura debajo de la alfombra, y eso me parece a mí de una irresponsabilidad enorme, incluso rayando en lo jurídico, de ser cómplices de lo que está sucediendo acá. Porque cuando no se respeta una constitución y no se implementan los estados de excepción como corresponde, sino que hablan de un estado de excepción acotado, que eso no aparece en la constitución, eso es inventado, es justamente para maniatarle las manos a las Fuerzas Armadas y a las policías. Es así de claro, y lo digo responsablemente. Entonces, aquí nosotros, les quiero comentar, nosotros tenemos ya alrededor de 25 demandas presentadas en contra del Estado de Chile. Porque tenemos los antecedentes suficientes para demostrarlo, somos desplazados. A mí, luego de una reunión que tuvimos con Ivonne, con personal del Instituto de Derechos Humanos, logramos que hace unos meses atrás emitieran un comunicado donde efectivamente reconocían que las víctimas del terrorismo de la macrozona sur habían sido violados sus derechos y con crímenes de lesa humanidad por desplazamiento forzoso, como el caso de Ivonne, el mío y de varias otras familias, y que estamos en la absoluta indefensión, como les digo. En mi caso, yo estoy sobreviviendo con la jubilación de mi madre de 200.000 pesos. O sea, aquí el Estado en ningún minuto se ha acercado a nosotros para darnos una solución real. ¿Te fijas? Esa es la dura realidad. ¿Y quién les apoya a estas demandas? ¿Tienen el apoyo suficiente de alguien? No. ¿Es de ustedes? No, de nosotros nomás. Nosotros, bueno, aquí hay que señalar claramente que todavía quedan ciudadanos de verdad, que aman este país, que aman la democracia como tal, digamos, como uno espera. Y yo logré, digamos, conectarme con un equipo de abogados de primer nivel que se ofrecieron, digamos, a llevar nuestras demandas, y ellos son los que en este minuto están llevando estas causas. Gracias a Dios, porque yo digo siempre la verdad sale a flote, y en algún minuto la justicia funciona, lamentablemente no en los niveles y en los porcentajes que debiera,
y hace pocos días atrás la Corte de Apelación de Concepción falló en favor de una familia de víctimas del lago Lanalhue y obligó al Estado a pagarle una indemnización. Y eso es un precedente jurídico que a nosotros nos da cierta esperanza de que efectivamente que las demandas que nosotros le estamos presentando al Estado tengan la misma suerte, digamos, la misma solución, para poder nosotros de alguna forma, con el tiempo que nos queda, tratar de recuperar en parte la vida que nos queda y la calidad de vida que llevábamos hasta entonces. Nosotros nunca nos hemos visto involucrados ni en hechos de violencia, ni nada de eso, como para que hubiéramos sido víctimas de la forma que lo fuimos. Nosotros el único gran pecado era de impulsar una zona, de generar empleo, de apoyar a la comunidad. Ese fue el gran pecado que tuvimos. Esa es la verdad, digamos. Qué terrible. Sí, pues, es súper terrible porque también te produce todo un problema, porque también tienes un problema no solamente económico o social, también tienes el problema de salud, que Fernando y yo también estamos enfermos los dos, con, Disculpa, y con Ivonne, dos diagnósticos bien catastróficos, los dos tenemos cáncer, y imagínate, entonces, y más encima, teniendo nuestra problemática de enfermedad, más encima nos dicen, no podemos seguir pagando el arriendo. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde llega este gobierno? No sabemos. No, yo no puedo entender que este gobierno... Disculpa, Ivonne. ¿Sabes lo que pasa, amigos míos? Yo no quería mencionar esto, pero como dice Ivonne, y discúlpeme un segundo, nosotros no hemos visto afectada nuestra salud personal. Toda esta situación traumática nos ha desarrollado un cáncer, y esta autoridad que tenemos nos ha tenido más de un año tramitándonos. Nos han tenido más de un año tramitándonos para resolver el tema de las operaciones. Y la verdad que nosotros lo vemos como que si se estuvieran riendo de nosotros, porque cada día que pasa la enfermedad se ramifica más, crece más, son enfermedades de alto costo, y aquí estamos esperando todos los días. Como decía Ivonne, en el caso de ella, aún todavía le siguen pagando el arriendo, no sé hasta cuándo. A mí hace más de un año que ya no me lo hacen. No, a mí, en mi caso, Fernando, me dijeron ayer... Yo tengo hijos y tengo a mi madre que todavía depende de mí. Yo soy hijo único, no tengo más hermanos a los cuales le podría decir, bueno, ustedes cuiden a mi madre en caso de cualquier cosa. Entonces aquí, amigos míos, de verdad, hay una deshumanidad terrible. Esta gente, y digo gente, lo digo responsablemente porque se los puedo decir a la cara y se lo he dicho a través de todos los medios, tanto nacionales como internacionales. La clase política en Chile, el Estado chileno, es un peligro en este minuto para la sociedad. Son un peligro para la sociedad. Te lo digo abiertamente. Son un peligro para la sociedad. Aquí no puede ser posible que matrimonios de adultos mayores que están en el resguardo, al refugio de sus casas, sean asesinados y quemados vivos. No puede ser posible que adultos mayores sean atacados y desplazados de sus lugares de donde viven. Adultos mayores que han, casos de profesoras, como la Ivonne sabe, profesora de 75, 78 años que le quemaron su casa y la desplazaron y quedó con lo puesto, con una jubilación de 250.000 pesos. Y vemos como estos políticos se roban el país a mansalva y ahora viven a llegada. Entonces, como le digo, es una situación muy complicada. Pero también nosotros, cuando nos reunimos con Ivonne, como ya lo perdimos todo, también perdimos el miedo. Y no somos de doblar las rodillas. Y vamos a continuar hasta cuando esto pare de alguna forma y las víctimas recuperen su calidad de vida y que se les pague lo que se les tiene que pagar, lo que han perdido, porque esa es una responsabilidad del Estado. Nosotros, los ciudadanos, le entregamos al Estado las herramientas.
ellos tienen la herramienta de la fuerza para justamente mantener el Estado de Derecho, la seguridad, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos un país que está sucumbiendo ante la delincuencia y ante el terrorismo, a vista y paciencia de estos políticos que se han transformado en verdaderos tiktokers y youtubers, como lo digo yo. Y ni hablar del gobierno de turno, que lo único que han llegado a hacer es a robarse este país. Pero son responsables directamente de lo que nosotros vivimos día a día. Disculpen, amigos. Ivonne, yo quería aprovechar de hacerte un par de preguntas. Primero que nada, me impactaron las imágenes que se mostraron hace un rato, y también me impactó el hecho que tú hayas dicho que ibas con uno de tus hijos en esa camioneta. ¿Cómo está Sí, ese hijo tuyo? ¿Cómo está él? nunca más ha querido volver a Tirúa. No, no quiere volver por nada, perdió sus amigos, perdió su vida, que él había nacido en Tirúa. No, nunca más, no. Me dice, mamá, yo no tengo nada que hacer, no, yo no voy para allá porque me da miedo, mis dos hijos, mi hija también, no, por nada del mundo. ¿Y ellos han tenido alguna secuela psicológica y alguna ayuda para esa secuela? No, ninguna ayuda, no, ninguna ayuda. Si este gobierno prácticamente, o los gobiernos que han estado, nosotros nos tienen totalmente abandonados. Por eso lo que yo decía en delante, imagínate yo mismo en este caso, lo que le decía a Fernando, yo tengo un cáncer, tengo que operarme, estoy a la espera que me operen. Y ayer solamente me avisan del gobierno, no, es que sabe que no tenemos dinero para pagar el subarriendo. Es decir, que yo no sé si, más encima, con mi enfermedad que yo sufro, no saber si mañana o pasado tengo que sacar las cosas, irme a dormir debajo de un puente. Eso es lo que este gobierno espera, de no hacerse responsable de las personas que nos hicieron traslado obligatorio. A nosotros nadie nos obligó, nadie, ellos nos obligaron a abandonar nuestra propiedad, nosotros vivíamos, nosotros trabajábamos, nosotros no le hicimos mal a nadie, nosotros no le hemos robado un peso a nadie, no hemos atacado a nadie, pero sí pueden darle pensiones vitalicias a las personas que destruyeron a nuestro país para el estallido social. Eso es impresentable. Las personas que realmente deberíamos tener pensiones no las tenemos, pero sí los delincuentes, porque este gobierno apoya solamente a los delincuentes. Oye, yo te quiero aclarar una cosa, Ivonne, y a Fernando y a todos los que están escuchando, que este gobierno no solo ha sido el único, no ha sido el único gobierno que ha pagado indemnizaciones a los delincuentes del, entre comillas, estallido Estallido social. delincuencial. El gobierno de Piñera pagó más pensiones que este gobierno, antes de irse. Por eso nosotros Y, siempre hemos dicho que es un problema de Estado. y el gobierno actual es uno más de los que han abandonado su deber de defender a los ciudadanos y otorgarles una vida segura. No solamente, yo no quiero defender Sí, a esta banda de delincuentes que están en la moneda, no, yo no quiero defenderlos a ellos, sino que yo solamente quiero decir que no solamente es este gobierno, sino que viene de atrás. Este es un problema de la clase política completa que se viene dando hace muchos años. El abandono que tiene la zona en que ustedes viven y ahora el resto del país, porque ahora el resto del país está en lo mismo. No es solamente de este gobierno. No es este gobierno, no los quiero defender, vuelvo a insistir, pero no es este gobierno el que dejó entrar a miles y miles de haitianos en aviones que llegaban, yo los vi en la zona de Curicó cuando andaban robando lo que pillaban. No es este gobierno el que fue a Cúcuta a llamar a los venezolanos a que se vengan a vivir a Chile y aprovecharon de venirse colombianos, y ahí miren lo que estamos hoy día. Entonces, lo otro que yo quería decir es que escucharlos a ustedes, ver en las condiciones en que están, se les nota que están afectados psicológicamente. Además, ahora enterarnos que tienen una enfermedad tan grave. Y por otro lado, hay, creo que son 87.000 exonerados, falsos exonerados, cobrando pensiones millonarias, ellos, sus hijos teniendo universidades y colegiaturas gratis, tienen planes de salud macanudos gratis otorgados por el Estado,
y uno los ve a ustedes totalmente abandonados. Entonces, yo les pregunto, de verdad les pregunto, ¿ustedes no han pensado en ir a inscribirse al Partido Comunista para que los ayuden? No. Bueno, mira, a ver, en mi caso yo tengo 7 hijos, soy padre de 7 hijos, de los cuales 4 todavía están estudiando. Y por razones obvias no he podido responder. Y eso, como bien mencionas tú, esto no es un tema de un gobierno específico. Por eso yo hablo de un problema de Estado, porque han sido muchos gobiernos. No solamente, porque aquí normalmente uno en estos programas comienza a leer los chats y ve mucha gente defendiendo que la derecha, que la izquierda. Y lo que yo siempre le digo a la gente, que el terrorismo no es un tema de políticos. No es un tema político en sí, porque aquí cuando a ti te atacan no te preguntan de qué partido político eres, o de qué religión practicas, o de qué equipo de fútbol eres fanático. Por lo tanto, el terrorismo es un flagelo que le afecta a todo el mundo. Y esto lo tenemos que ver con una altura de miras. Como bien lo señalas tú, amigo mío, esto es de todos los gobiernos. Yo por eso lo enfrenté al gobierno pasado. Y a los demás, los anteriores también. O sea, insisto, aquí esta gente ha hecho verdaderos shows mediáticos con las víctimas del terrorismo y las víctimas también de la delincuencia, tenemos que decirlo claramente, porque finalmente ellos cuando asumen un cargo de responsabilidad, ellos tienen esa responsabilidad y ese deber, y ellos no están respondiendo a eso. Por eso que nosotros apelamos a las demandas por la falta de deberes y obligaciones, porque por algo ellos juran defender la Constitución vigente y juran la protección de los ciudadanos. Y aquí queda demostrado que no solamente en nuestros casos, todas las víctimas que tenemos detrás, o sea, todavía siguen esperando reparación. Nadie habla de reparación, pero sí son capaces de otorgar, no sé, subsidios o pensiones a falsos exonerados políticos, y hoy en día a delincuentes con prontuario le entregan pensiones vitalicias. La pregunta es, nosotros como chilenos, por lo que hemos sufrido, ¿no tenemos los mismos derechos ante la ley de tener una pensión vitalicia? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacer. Seguramente la respuesta es no, porque usted no está en el Partido Comunista ni en el Partido Socialista. Pues. Así es, lamentablemente. Esa es la cruda verdad. Bueno, por otro lado, quiero agregar lo último que quiero decir ahora. ¿Dónde están los políticos, entre comillas, de derecha, UDI, RN, Evópolis? ¿Dónde están esos políticos ayudándolos a ustedes? ¿En qué los han ayudado? ¿Ha habido alguna cosa que han hecho ellos por ustedes? Digamos, los diputados y senadores de la zona. Mira, lo único que han hecho por nosotros es utilizar, que yo soy súper, la Ivonne me conoce como soy, y si ustedes revisan todas mis declaraciones y mi entrevista, yo soy súper frontal y se los digo en la cara y se los he dicho en la cara. Ellos lo único que hacen es utilizar a las víctimas en periodos de campaña, ¿no es cierto? O para justificar los tremendos sueldos que tienen mes a mes, porque la vida de ellos, el día a día de ellos es absolutamente distinto al nuestro. Ellos viven, ellos sí tienen seguridad, ellos tienen escolta, tienen vehículos, le pagan ¿cómo se llama? La comida, los traslados, todo, y nosotros estamos absolutamente en desventaja en ese sentido. Entonces, por eso cuando yo critico a la clase política, la critico con base, digamos. Don Fernando, la pregunta es, le vuelvo a preguntar, ¿qué han hecho los políticos que han sido elegidos por los votantes de la zona afectada? ¿Qué han hecho ellos por ustedes? Nada. De hecho, te digo, es más, yo con Ivonne fuimos al Congreso Nacional y yo estuve en un punto de prensa cuando estábamos defendiendo la famosa ley de usurpaciones, una ley de usurpaciones que finalmente terminó siendo un león sin dientes. No han hecho nada. No hay pelea ahí. Aquí siguen en la zona sur, siguen las extorsiones, siguen las usurpaciones, siguen de la misma forma.
Hoy día escuchaba en la radio, no voy a mencionar cuál radio, un político que estaba siendo interrogado por un panelista, y el tipo reconoció abiertamente que ellos estaban donde habían conflictos, pero solamente para aparecer en la tele, porque eso les aseguraba los votos para la reelección. Es que eso es lo que buscan siempre Eso las es. víctimas. Entonces, Oye, un poco reafirmando lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Bueno, mira, Que no han hecho nada, pero que cuando les voy a, necesitan votos los van a buscar. Sí. claro, mira, yo les voy a dar un ejemplo. No voy a dar nombres, de verdad, pero les voy a dar un ejemplo. En una oportunidad yo le llamé la atención a un parlamentario porque cada vez para donde iba llevaba a la madre de una víctima y la utilizaba como pendón. Esa es la verdad. Y eso nosotros, de hecho, con Ivonne varias veces se lo hemos dicho en la cara a los parlamentarios. Sí. Nosotros no nos prestamos para andarnos sacando fotos con ellos porque nosotros no somos utilizables. Nunca se han acercado en forma seria. Nosotros, de hecho, en lo personal yo le he ofrecido apoyo para desarrollar justamente una ley de reparación para las víctimas. Jamás he tenido respuesta. Jamás. oye, ¿qué pasa con la ley de reparación? ¿Qué necesitan ustedes los políticos? No hay ley de reparación. No hay. No hay porque, te lo digo sinceramente, lo vuelvo a reiterar, la clase política hoy en día es parte del problema, no de la solución. Ya. Vemos todos estos shows mediáticos cuando hablan de acusaciones constitucionales ante los ministros. Es un verdadero show business. Ya. Es un show business. Bueno, Fernando, justamente a raíz de eso era la conversación en la radio, porque cuando se hizo la acusación constitucional, este tongo que hicieron de acusar al ministro Montes, fue un tongo de algunos políticos de la, entre comillas, derecha, que yo le llamo derechita cobarde traidora, que lo hacen para traer la atención de los medios, para aparecer en la tele. Ellos sabían que no tenían los votos, sabían desde el principio que no tenían los votos, pero sí estuvieron todos parados en un panel, en todos los matinales donde aparecieron. ¿Y para qué lo hicieron? Y él mismo reconoció hoy día. Nosotros necesitamos aparecer en la tele para después poder obtener los votos para ser reelectos. Lo dijo tal cual. Bueno, a lo menos, al parecer, tuvo un segundo de vergüenza. Así es. Qué terrible. Entonces, ni siquiera hay un proyecto de ley de reparación. No, para nada. Como No, te digo, nada. porque ese es el negocio. Ese es el negocio, el mantener en el aquí tenemos anuncios, por ejemplo, hace ya un año que los dos gobernadores regionales, tanto el Biobío como el de la 9ª región, anunciaron la entrega de recursos por más de 6.000 millones de pesos y nadie sabe dónde están esos recursos. De hecho, fueron publicados en los medios de comunicación y todo. Y como te digo, como lo mencionaba Ivonne, después salen, aquí hace pocos días atrás, después de una entrevista que yo tuve, la delegada presidencial sale diciendo que ella no conocía mi caso, que no conocía mi caso, por Dios. Si yo estaba con ella, estuve, por ejemplo, cuando recién asumió, estuve con ella en el ataque de Los Ríos, donde quemaron 35 camiones. Ella me conoce perfectamente, porque después de ese incidente me invitaron a ser parte de la mesa de seguridad de la región del Biobío. ¿Saben cuántas reuniones duré? Una sola reunión. ¿Por qué? Porque les enrostré en la cara lo que estaban haciendo, ¿ah? Y la falta de servicio que tenían. De hecho, el alcalde de Tirúa le dije en su cara: usted, señor alcalde, tiene activistas y terroristas trabajando en el municipio de Tirúa. ¿Quiere los nombres? Se los doy en este minuto. Hubo un silencio sepulcral, nadie decía nada, los dejé absolutamente descolocados. Después lo dije ante los medios de comunicación, nunca más me invitaron. Y ahí está la respuesta del por qué las autoridades no se quieren reunir con nosotros. Porque la verdad es una sola. Y si no se dice la verdad,
las posibles soluciones no van a dar resultados. Es así de simple. ¿Cómo va el caso de Roxana Carrut? Mira, la Roxana Carrut, tengo entendido de que lograron desocuparle uno de los campos, no sé si los dos, porque, bueno, insisto, la ley de usurpación es un león sin dientes, porque finalmente se pueden pasar la vida tomándote el campo y nunca te van a dejar trabajar. Claro. Sí, así es el tema. Mientras no es lo que está pasando por lo demás. Claro, y no te dejan, definitivamente, imagínate con el nivel de temor que tienen los agricultores. O sea, vas un día a tratar de trabajar el campo y van y te lo toman, aunque sea pacíficamente. Te sacan del lugar. Y después vuelta lo mismo. Y que viene Carabinero lo saca. Si esto realmente, este país se ha transformado en un verdadero chiste. La clase política jamás ha hecho una ley. Nómbrenme una ley que beneficie a la ciudadanía. Ninguna, amigos míos, ninguna. Todas vienen con letras chicas y que finalmente uno termina, dice, bueno, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo lo hago finalmente? Porque hay un negociado detrás, hay un negociado. O sea, aquí el caso de este matrimonio que quemaron, todos decían, no, si, esto tiene que ver con la delincuencia. No, señores, la gente que lo había amenazado era una gente que se había tomado el campo de al lado, del vecino, y lo estaban presionando, justamente como nosotros lo comentamos, te obligan a desplazarte del lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacen después? Van a la CONADI, y la CONADI, un terreno, lo que decía Ivonne, y su propiedad cuesta 100 y te llegan ofreciendo 10. Ese es el gran negocio de la CONADI. Es el gran negocio de la CONADI. Aquí nadie le ha puesto las manos encima, nadie ha hecho, la Contraloría es otra institución que está absolutamente contaminada. Ese es el problema que tenemos en este país en este minuto. Todas las instituciones que están creadas para fiscalizar y para controlar están absolutamente contaminadas, hacen vista gorda. Aquí en la región del Biobío somos lejos la región que tiene la tasa más alta de robo a través de malversación de fondos públicos en el caso fundaciones. Les recuerdo que aquí ahora, en este minuto, la Contraloría está investigando el caso de los Juegos Panamericanos que se realizaron acá en la región del Biobío, donde se perdieron 50.000 millones de pesos. Entonces, les vuelvo a reiterar, aquí es el Estado chileno, los distintos poderes del Estado que está fallando, no están haciendo el trabajo para los cuales debieran estar protegiendo a la ciudadanía. Ahora, una pregunta. Por todo lo que ustedes han vivido, ¿cuál para ambos casos sería la solución ideal? ¿Indemnización y salir usted del lugar, volver, tranquilidad, protección? ¿Cuál sería el ideal para usted una solución? Mira, nosotros no tenemos ninguna, como bien lo mencionó Ivonne, una posibilidad de regresar al lugar, porque ya no hay ningún apego al lugar, al contrario, hay mucho trauma. Entonces, nada, además, no existen las garantías para volver al lugar de donde nosotros vivíamos y nos desarrollábamos. Por lo tanto, insisto, yo creo que aquí la solución en el caso nuestro, que representamos además cientos de casos de víctimas, porque eso es lo que somos nosotros, somos representantes de las víctimas. Aquí es necesaria la indemnización para poder nosotros irnos a un lugar medianamente seguro y poder rehacer nuestras vidas y poder responderle a nuestros hijos, a nuestra familia. Esa es la solución. Aquí yo no veo, a mí se me viene a decir, mire, le vamos a reconstruir de nuevo el hotel. Yo por ningún motivo, porque a mí nadie, mira, y hay casos, tenemos casos fundados. Aquí han habido casos en el sector de la Nalhue donde le han entregado nuevamente y a la semana se las vuelven a quemar. Entonces aquí no están dadas las garantías para volver a los lugares. Aquí amerita la reparación real, la indemnización, para nosotros poder tratar de recuperar nuestras vidas, pese a todo el daño psicológico que uno tiene. Yo concuerdo igual con Fernando, porque no nos cabe otra solución, tienen que hacer una reparación, una indemnización para nosotros poder reactivar económicamente nuestras familias en otro lugar, porque volver a la zona es imposible. En mi caso, mis hijos no, imposible, mis hijos no vuelven por nada del mundo a la zona.
Entonces, y así como la mayoría de las personas que tenemos, que son más de 600 víctimas, que nadie quiere volver a la zona, porque es imposible. Volver a la zona sería volver a activarse económicamente para el día de mañana, 2 o 3 días, volver a perderlo todo. ¿Cómo ven el futuro de la zona ustedes? Sinceramente, al margen de lo que ustedes necesitan, ¿cómo ven el futuro de la zona? ¿Se podrá recuperar en algún No, momento? yo volví a la zona un par de meses atrás. Llegar a Tirúa con Quidico, pasar por Quidico es como un pueblo fantasma, que antiguamente ahí tú veías un impulso turístico que todos nosotros en la Cámara de Comercio de Turismo decíamos que era un segundo Pucón, porque Mm. llegaba mucha gente, se hacían competencias de surf internacional, de windsurf. Hoy en día ves un pueblo muerto, ves un Quidico muerto, que de todos los negocios hay uno, La Puntilla, que era un auge turístico, que había muchas cocinerías, que llegaba mucha gente. Hoy en día ves 2 o 3 personas dándose una vuelta, llegas a Tirúa, un pueblo muerto a las 6 de la tarde, que ya no anda nadie en la calle. Turísticamente no hay ya hoteles o pensiones, no quedan porque las pocas que habían, la mía una quemaron, la otra está cerrada, otras se han cerrado, ya no hay donde ni siquiera alojar en Tigua, prácticamente. Hay un solo local funcionando. Entonces, turísticamente tendrían que pasar años para que Quirico, Tirúa vuelva a ser lo mismo que era 5 años atrás. Pero para lograrlo eso hay que hacer un trabajo enorme, pero yo creo que eso jamás va a volver a ser. No, no le veo un futuro a corto plazo. Paulina, Hoy la verdad es que estoy súper impactada. La verdad es que la resistencia a ustedes, la resiliencia a ustedes es tremenda. O sea, yo creo que es difícil ponerse en el lugar de ustedes, a pesar de que uno sienta, digamos, y te puedes llegar a imaginar lo que es vivir 24/7 con una pistola en la cabeza, porque eso es lo que ustedes están viviendo hoy día. Independiente que estén en zona de resguardo y que se hayan ido del lugar, o sea, ustedes hoy día llevan años viviendo, respirando, durmiendo, comiendo con una pistola en la cabeza. Es impactante. Es impactante. O sea, yo creo que aquí no hay indemnización que valga por todo lo que han pasado ustedes. El Estado les debe todo, todo, a ustedes, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus padres. El valor de los terrenos, o sea, es hasta miseria de lo que el Estado debiera de indemnizarlo. Creo que es tremendo, es impactante lo que ustedes viven. O sea, uno ve noticias, uno se entera, uno apoya la causa antiterrorismo, pero cuando te lo cuentan así de frente, escuchando directamente, porque una pantalla, una tele, no transmite lo que ustedes están transmitiendo hoy día. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Yo creo que si esto pasara en Santiago, a lo mejor tendría un poquitito más de alcance y el Estado daría algo más. Pero como está en el sur, en lugares que son de campo, que no están tan habitados como lo es Santiago o como lo es Concepción o como otras ciudades más grandes, la verdad es que no lo muestran y no se dimensiona la realidad que están viviendo ustedes. O sea, y yo hablo de ustedes porque ustedes hoy día están aquí con nosotros, lo cual se agradece un montón porque es un día viernes, el Fernando tiene que estar ahí en otro lugar para poder agarrar señal. El agradecimiento de este espacio con ustedes es gigante, es gigante. Perdón,
Fernando, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú tienes algún antecedente en cuanto a la situación en que se encuentran los juicios esos por violación a los derechos humanos y de lesa humanidad en contra de ustedes? Sí, mira, bueno, como antecedente del juicio que yo les comentaba de la última resolución en favor de una familia de la Nalhue, fueron 5 años de litigio. 5 años. O sea, Pero eso nosotros fue un tenemos por litigio, lo menos, eso fue un caso en que la Corte de Apelaciones o la Corte de Apelaciones de Concepción dictaminó en favor de los sí, damnificados, ¿no? Ya, pero de los afectados, correcto. eso pasará después a una Nosotros, instancia internacional. a ver, al no tener respuesta, si no hay respuesta positiva, efectivamente vamos a ir a la Corte Internacional, puesto que la Corte Internacional, yo he tenido contacto con ellos, la Corte Internacional te pide que tú agotes y al no tener respuesta al no tener respuesta en el país, ahí recién puedes accionar a un juicio en la Corte Internacional. Pero ellos están al tanto. Ya, pero las demandas fueron acogidas entonces por la Corte de Concepción. Claro, las demandas nuestras, al menos acá fueron en Santiago presentadas y están acogidas. Por eso que nos da una cierta luz de esperanza la jurisprudencia con el fallo otorgado a esta familia, digamos, porque hay un antecedente ya de fallo a favor de las víctimas. Es lo que esperamos. O sea, es que yo insisto, esto es lo mínimo que puede hacer el Estado en favor de las víctimas. Fernando, pero dime una cosa, ¿hace cuánto tiempo que presentaron esas querellas? Hace un año ya, Ivonne, más o menos. Un año. La mía hace un año y la tuya igual porque fueron presentadas casi juntas. ¿Y en ese año han sabido alguna cosa? ¿Ha habido algún movimiento? No hemos sabido. Bueno, sí, pues ahí hay todos unos procesos. Los abogados están, digamos, siempre preocupados del tema. Yo también, nosotros también estamos siempre monitoreando el avance. Seguimos asistiendo a reuniones. Ayuda mucho, amigo mío, justamente, y por eso les voy a agradecer enormemente la posibilidad de esta vitrina, porque ayuda mucho el poder visibilizar estas situaciones, porque finalmente pasan a ser de connotación pública, y por eso que es de gran importancia el poder visibilizar esto. A ver, nosotros como fundación tenemos tres lineamientos base. El primero de ellos es el jurídico, por eso presentamos las querellas. El segundo es el comunicacional, por eso yo asisto a todas las entrevistas, incluso he asistido a seminarios que me han invitado en algunas universidades, principalmente en la carrera de Derecho, y también he dado entrevistas a medios internacionales, como se lo comentaba anteriormente. Y el otro lineamiento es asistir a cuantas reunión nos inviten, porque finalmente tampoco le queremos dar la posibilidad de que el gobierno o el Estado diga, bueno, nosotros los invitamos y ustedes no asistieron. O sea, nosotros vamos, pero si el problema es que no nos invitan, nos desplazan porque saben que nosotros somos víctimas en primera persona. ¿Te fijas? Entonces, para ellos es difícil rebatir lo que nosotros llevamos. Tenemos los antecedentes, o sea, solamente nuestros casos ya son para que nadie tenga argumentos para rebatirlo. Claro. Oye, justamente es un punto muy interesante que justamente da la visualización de las cosas. Nosotros podemos aportar desde ese lado. Yo me acuerdo que ese día 8 de noviembre que Leibón me secuestró allá en Concepción y me tuvo encerrado en el auto por varias horas. Anduvimos por hartos lados. Sí, fue muy grato. Gracias, la verdad que sí, yo lo pasé muy bien.
bastante bien. Me recuerdo que un par de días antes había habido un incendio en la zona de Coronel, en un barrio bastante pobre, donde fallecieron 18 personas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y Sí. justamente pasamos por el sector de al lado de la ribera, será la ribera norte del Biobío, y pasamos por un Sí, sector de edificios y estaba lleno de banderas negras. ¿Te acuerdas? sí. Lo que era el sector, lo que es. Ah, no, ese fue cuando había sido el accidente, que estaban las banderas ahí en la entrada de Boca Sur. ¿Qué accidente? El accidente del biotren, que habían muerto 7 personas, 7, 8 personas. Pero no era por el asunto de la gente que se había quemado. No, ese eran por la gente que había muerto en el biotren, el choque Ya, del bus con el biotren. ya. Bueno, tengo Sí, entendido que la gente que murió era mayoritariamente, habían de todas las edades, pero eran extranjeros los que murieron en el incendio, la gran mayoría. De eso Chile no supo casi nada. De hecho, le iba a preguntar a ustedes qué saben del caso de Orwell Casanova. Tampoco se sabe nada. No se ha encontrado el culpable del asesinato. No, no se sabe. Nada. Sí, como ese caso hay muchos casos que no, insisto, el Ministerio Público aquí tiene mucha responsabilidad también. Tú sabes que en un minuto el fiscal de Cañete, por ejemplo, tenía más de 350 casos archivados. O Uh-huh. sea, no seguían las investigaciones porque justamente no estaban dadas las condiciones de seguridad para que los fiscales dieran las órdenes a las policías de investigar, porque no podían acercarse a la zona. Eran repelidos con armamento. Recordemos que ahí hubo un enfrentamiento entre comuneros y efectivos de la Armada, donde fallece un comunero, y eso le costó el cargo al almirante Parga. Ya, ya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible o cuál es la fórmula que ustedes tienen para que lo que ustedes están viviendo se pueda visualizar en el resto del país? Porque el programa de nosotros una vez a la semana, habrán otros programas. ¿Cómo pueden hacer ustedes que las personas que están en Santiago, que están más al norte, en Antofagasta, puedan sentir lo que ustedes están sintiendo y de una u otra manera hacer que sea más visible? ¿Tienen algún plan para eso? Porque si aquí la guagua no llora, no mama. No, es verdad. Sí, bueno, mira, básicamente yo debo agradecer esta instancia porque he tenido mucho respaldo por parte de canales de YouTube, TikToker, que han apoyado enormemente en visualizar cada vez que hay un atentado, y también debo ser responsable en decirlo que también he logrado tener un gran respaldo por parte de los corresponsales de muchos canales, aunque la noticia a veces queda solamente en lo regional. Son muy pocas veces que pasa a lo nacional, pero he tenido el respaldo de ellos porque saben que somos personas consecuentes, que no tenemos una bandera política ni un color político, sino que lo hacemos desde una mirada país, y eso nos ha permitido mantener siempre la noticia en el tapete, como pasó justamente con el caso de este matrimonio, que no había salido en ningún medio de comunicación y bastó con que me subieran el video que yo hice a las redes sociales y empezaron los medios a mencionarlo. No fueron todos, pero a lo menos ahora hay algunos canales de televisión abierta que van a ir a hacer reportajes sobre ese caso. La verdad que es muy difícil, porque no olvidemos que este gobierno tiene una oficina de control de información, y eso también lo que tenemos que tener bien en claro. O sea, el trabajo que nosotros hacemos comunicacionalmente, créanme que es de chinos. Realmente es difícil. Además, como les mencionaba, nosotros como fundación no tenemos ningún apoyo. Aquí no hay ningún empresario. Los empresarios, y lo digo responsablemente, en este país están más concentrados en apoyar a partidos políticos y no a fundaciones que realmente estamos haciendo un trabajo
que lo amerita, digamos, porque hay mucha gente que nos llama, mucha gente que está confiando en nosotros, mucha gente que depende de nosotros, y eso te llaman todos los días, ¿te fijas? Ya. Nosotros ahora tenemos reuniones con víctimas de la región de los lagos, de la región de los ríos, y vamos, y hacemos algún video y lo subimos a las redes. Por eso que es importante, y vuelvo a reiterar, majaderamente le agradecemos la oportunidad de su programa, de poder seguir visibilizando esto. En este caso somos Ivonne y yo, pero no nos gusta ser autorreferentes, pero, insisto, representamos la realidad de cada víctima del terrorismo en la macrozona sur. Completamente de acuerdo. Oye, perdón. En la prensa y en general se habla de, no sé, el matrimonio que falleció ahora hace poco son 2 víctimas. Matrimonio Lusinger son 2 víctimas que se quemaron, qué sé yo, un campo y falleció una persona. ¿Cuántas víctimas reales hay del terrorismo en la Araucanía que tengan ustedes contabilizados? Porque se habla de números puntuales, pero nadie informa y dice ya van X cantidad de personas que han sido víctimas del terrorismo en el sur. A ver, son 54 muertos hasta ahora. Y 1.800 víctimas, 1.856 víctimas más menos. En total. Y eso es individuales, aparte de lo que significa el costo familiar, las víctimas. Exacto, estamos hablando de una integrante por familia, sin los colaterales que le digo yo, que pueden ser 2 o 3 o 4. Sí, entonces, claro, si multiplicáramos esa cantidad, llegaríamos casi a 5.000 personas. Entonces, es harta la cantidad de personas, son hartos los muertos que hay, son 54. Teníamos 52 y los 2 de Angol sumamos 54 muertos. Y en esos mismos días soltaron al Celestino. Pero sí, es que eso fue taparon todo eso para poder soltar a Celestino Córdoba, porque sabían que era como un caso similar. El caso de Angol con el caso de Lusinger Macay es prácticamente el mismo caso. Entonces, hacerlo público, por eso taparon la prensa, porque si hacían público la muerte de estas dos personas, le iba a ser muy difícil que Celestino Córdoba saliera en libertad. Ya. Y lo lograron, porque hicieron todo un manejo comunicacional y lograron que Celestino Córdoba hoy en día esté en libertad. Y coincidió el día que salió en libertad, a donde se cumplían los 11 años de la muerte de los Lusinger Macay. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar preso ese tipo? No tengo claro. Fernando, ¿tú? ¿Un par de años? No lo tengo claro. Yo no tengo sí, claro un par de años por lo menos. Sí, porque todos los años, un par de años. Sí, estaría 5 o 6 años preso. Porque acuérdense que hizo huelgas de hambre, que lo iba a ver los institutos de los derechos humanos, que ahora últimos subieron otra foto con dejaban salir para hacer rogativa. Exacto, ahora estaba con la dominical y después estaba con la quincenal. Ahí la Marcela nos dice 11 años en total. Es que 11 años son la muerte de los Lusinger Macay. Okay. Pero no lo tomaron en la misma fecha. No, yo leí algo en una noticia que parece que 5 años alcanzó a estar preso. Claro, y la condena era por 18 años. Claro. Sí. No, la condena en cualquier de un crimen como el que cometió esta persona en cualquier país civilizado no son 18 años, no. En primer lugar. Cadena perpetua. Se la come toda. Es cadena perpetua mínimo. Y en algunos estados, en algunos países o países del mundo o estados en Estados Unidos, pena de muerte. Exacto. En Chile son 5 años. Bueno, claramente. Ahí está la clave de por qué Chile está como está, pues, amigos míos. Complicado el tema. Sí es. Muy complicado. Oye, Fernando, para ir ya cerrando, Ivonne, normalmente terminamos cada uno de los invitados contando y los del panel, dando una opinión y
y un consejo. Me gustaría que tanto tú, Ivonne y Fernando se tomen el tiempo necesario y pidan lo que tengan que pedir, en qué se puede ayudar. ¿Qué es lo que ustedes desean? Las damas primero. Yo diría los caballeros primero. Pero si a mí no me dejaste ni hablar en el auto. Oh, no, se habló harto. Hablaste harto, así que no te preocupes. Yo creo que lo más importante es que se haga justicia en nuestros casos. Y esa justicia, como la que nosotros queremos que nos hagan una reparación para, como lo que te decía anteriormente, para volver a iniciar nuestras vidas, que es lo importante, porque hoy en día no tenemos vida, nos quitaron nuestra vida. Entonces, de alguna u otra forma, ya tenemos una edad nosotros con Fernando, entonces yo creo que de alguna u otra forma uno quiere volver a volver a reintegrar tu vida, rehacerla, tanto económicamente, socialmente, y eso es fundamental que el Estado nos haga una reparación y nosotros poder volver a reiniciarlo. Yo creo que eso es lo fundamental, es lo más, yo lo que más pediría sería eso, que el Estado de Chile nos indemnice de una vez por todas, que en nuestros casos que son eh, muy graves, en mi caso y Fernando igual, que nos han tenido ahí con fusiles en la cabeza. No sé, claro, el fusil te lo colocan 2 o 3 segundos, pero en el fondo lo llevas durante todo el lapso del resto de tu vida, porque los sueños, duermes y te vienen las imágenes, en mi caso se me vienen las imágenes de mi hijo gritando que no me mataran. Entonces, y eso es tremendo ver a tu hijo que se crió en un lugar donde tenía sus amigos, donde tenía todo, y no puedan volver a ver sus amigos. Entonces, y que tu hijo te diga o tu hija te diga, no, mamá, ¿sabes qué? No, yo no. O mamá, cuando yo todavía estaba allá y me decía, mamá, por favor, vente. Pero no podía porque también era mi actividad económica y yo tenía que educarlos. Y lo cual me costó muchísimo. Y entonces, yo creo que el Estado de Chile nos debe eso, nos debe nos debe una reparación para nosotros poder seguir adelante. Y también para sanarnos nuestras enfermedades que nosotros tenemos. Porque en el fondo igual uno está dañado psicológicamente, tus hijos igual, pero lo más importante hoy es la salud y, y como te digo, la reparación es lo más fundamental. Para mí sería lo fundamental que el gobierno me dijera, sabes qué, te vamos a reparar en tanto, tú puedes rehacer tu vida y uno empezar a rehacer tus cosas. Porque hoy es imposible, hoy en día uno mismo vive en un limbo. No sabes si el día de mañana vas a tener un departamento para vivir o no lo vas a tener. Porque depende del gobierno y depende de un gobierno en este momento que no tiene patas ni cabeza. Entonces no tiene un orden, no tiene nada. Entonces, en este momento es muy complicado. Entonces, si hoy día me dijeran qué es lo que quiero, sería eso, que el Estado de Chile hiciera una reparación por volver a reiniciar mi vida. Eso es lo más importante. Aparte de la reparación, el Estado, o sea, digamos, el Estado lo que tiene que devolverle a ustedes es la paz que perdieron, la felicidad que perdieron. Exacto. Y de Sí. eso no hay vuelta que darle. Yo el día que te conocí a través de una amiga mía, ¿ya? La De Viviana. Viviana. Uh-huh. En mi perra vida me habría imaginado que te iba a conocer a ti. Y cuando te conocí sin conocer tu historia y cuando la fuimos comentando a todos los lugares que tú me llevaste ese día, no es que te haya aprovechado de mí, sino que me llevaste porque no tenía cómo andar yo ya. Uno va conociendo una mujer guerrera, la verdadera mujer chilena. El ver lo que tú haces, a veces yo te llamo por distintas razones, y si yo te llamo a las 5:30 de la tarde acá en Estados Unidos y allá son las 10:30 de la noche, yo quedo contento de ver que estás haciendo lo que puedes hacer por tu familia
pero a la vez quedo preocupado porque lo sigas haciendo a esa hora. Pero yo creo que tu familia, tus hijos tienen que estar sumamente orgullosos de ti, como yo sé que Viviana lo está, como yo lo estoy, como los que están viendo el programa, que en este momento, te digo que son muchísima gente, estamos hablando por 5 diferentes plataformas. Realmente eres un ejemplo de vida. Y más encima con la confesión que hoy día nos hiciste del problema de salud que hay y que sigues echando para adelante, yo creo que la Mujer Maravilla quedó chica al lado tuyo. Sí. Quedó chica. Esa es la verdad. Y yo te aprecio muchísimo, te quiero muchísimo. He aprendido a conocerte muchísimo. Gracias, José. Así que darte las gracias por todo eso. Con Fernando he tenido programas con él, sé lo difícil que ha sido, me ha llegado muchísimo también a enterarme del problema de salud. Yo no sé de dónde sacan fuerza, te lo digo sinceramente, porque a veces es tanto la congoja que uno puede tener por todos los problemas que tenga que uno quiere solamente tirar la toalla y chao y te fuiste y me voy para otro lado, ¿entendés? Pero que ustedes sigan adelante es impresionante, como el caso de Roxana Carrut. Y tal como dice aquí Odette, que ya te va a conocer, porque ella es mi señora, dice La Mujer Maravilla es ficción y bueno, es real. Eso es cierto. Yo también preocupado mirando por la ventana del auto para afuera todo el rato yo, detrás tuyo, Fernando, viendo que no haya ninguna sorpresa. Sí. Yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado acá y me gustaría que también tú nos dieras tu último, digamos, el último comentario del programa. Fernando. Bueno, mira, primero concuerdo con lo que dice Ivonne, pero además yo creo que yo le haría un llamado a los ciudadanos de este país, al chileno que ama el país, a tener mayor responsabilidad al momento de elegir a las autoridades, porque finalmente cuando tú no eliges bien, justamente uno cae en estas situaciones y situaciones que te llevan a la desesperanza, a la impotencia de no tener a quién acudir finalmente, porque se supone que las personas que tú eliges, insisto en eso, están elegidas por la obligación que tienen, la responsabilidad que tienen para protegerte a ti y a tu familia, y esto lo hablo en el gran espectro de nuestro país, porque lo mismo sufren la gente que hoy en día tienen un verdadero toque de queda en el país, que tienen que meterse en sus casas a las 6, 7 de la tarde por la inseguridad que tenemos en cada una de nuestras ciudades. Entonces, aquí hay responsabilidades compartidas. Yo siempre lo he dicho, lo he manifestado y lo voy a volver a repetir. Así como cada uno de nosotros somos capaces de alzar la voz para luchar y exigir nuestros derechos, también tenemos que tener claro que tenemos obligaciones y deberes. Y dentro de esas obligaciones y deberes, también está en dejar de estar eligiendo el mal menor o eligiendo porque te ofrecieron esto o te ofrecieron esto otro. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que nuestra sociedad está muy bien entretejida. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros vecinos y nuestros vecinos cuidarnos a nosotros, porque es la manera que se convive en una nación, en un país, en una sociedad y principalmente en una democracia. No podemos normalizar el sufrimiento de otros compatriotas. Eso no habla bien de nosotros. Por lo tanto, ese es el llamado. Ahí va a volver ya Fernando rápidamente. Complicado el tema. Está complicado, pero vamos a salir adelante. Aquí viene Fernando. Esperamos un poquito. Y de ahí quería hacer un alcance a un comentario que nos hicieron acá. Ya, Fernando, volviste, sigue. Fernando, sigue nomás. Sí, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos.
Sí, bueno, les pido mil disculpas, pero la verdad es que, como les comenté al inicio, estoy en una zona donde la señal es muy débil y además, como Ivonne lo sabe muy bien, yo tengo mi teléfono intervenido, recibo muchas amenazas constantemente, pero bueno, volviendo al tema, como le digo, ese es el llamado y nada, esperar, no perder la esperanza a las víctimas, nosotros vamos a seguir en nuestra labor, estamos mandatados, es un tema de principio. Ahí se nos cayó de nuevo. Se nos cae Fernando. Sí, Sigo la idea de Fernando, sí, nosotros de momento que asumimos un directorio, una fundación, fue para hacernos responsables de llevar hasta lo que más podamos la representación de las víctimas, porque eso fue la idea, porque veíamos que las víctimas no tenían voz. Entonces, de ahí nace la idea de crear la fundación. ya. Y, y a ver, ¿llegaste, Fernando? No, tampoco. No te está ya. Entonces, Ya llegó ya. vamos a seguir hasta el final con ello. Exacto. Fernando, ¿No? ¿puedes? ¿Nos escuchas, Fernando? No sé si me escuchan bien ahí. Sí, te escuchamos Ahí bien. sí. Sí, te escuchamos. Bueno, la verdad que no tengo muy buena, yo lo escucho en forma metálica, así que si me están escuchando, insisto, enviarle un mensaje a las víctimas que nosotros vamos a seguir en esta lucha, porque es un tema es un tema de filosofía de vida, de principios, de valores, y vamos a seguir luchando para lograr finalmente restablecer el Estado de Derecho y principalmente que se llegue a la reparación a cada una de las víctimas y sus familias que han sufrido el flagelo del terrorismo en este país. Ya. Eso, amigos míos. Fíjate que por ahí había un comentario de Sergio Truco, que estamos, creo que somos los dos que estamos en un grupo ahí también. Dice, ¿por qué los manifestantes no han hecho manifestaciones? O sea, la gente no ha hecho, habitantes no ha hecho manifestaciones en Temuco. Yo creo que principalmente es por lo que ha dicho acá Ivonne, y también lo ha dicho Fernando, y tiene que ver con que los políticos los han abandonado completamente, especialmente en la zona de la Araucanía. La macrozona, los Sí. políticos han fallado un 1000%. No los dejan hacer absolutamente nada. Paulina. Bueno, primero que todo, pedir disculpas por haberme emocionado antes, pero creo que esa es una capacidad que tenemos que retomar. El llegar a sentir el dolor del otro, el llegar a que el que te cuenta su historia de dolor te llegue al fondo del corazón y eso habla bien de nosotros al final, de que no perdamos la capacidad de asombro, porque hoy día lamentablemente tanta pantalla y tanta información al final te hace perder la capacidad de asombro y del dolor del otro. Creo que ustedes dos expresaron muy bien lo que siente y así lo sentí yo y así me llegó y espero que a través de este programa que lo está viendo mucha gente y que lo va a ver más gente en diferido, lo sienta así de sentir lo que están pasando ustedes como casi propio. Creo que eso es el alma del chileno. Creo que Ivonne representa, como todo, decían todos los comentarios, lo que es verdaderamente la mujer chilena. Y ha quedado demostrado en la historia hacia atrás. Creo que nos faltan muchas más Ivonne que saquen la voz. Creo que hay dando vuelta, pero tenemos que gritar más. Fernando, agradecerte infinitamente el que hayas viajado 20 kilómetros para poder estar con nosotros. Creo que eso demuestra el gran esfuerzo que están haciendo por levantar esta causa. Hacen falta más pantallas y que la prensa diga la verdad.
porque la prensa tapa y cuenta solo un pedacito y le da un minutito a estas historias reales de lo que vive la gente en el sur con el terrorismo en la Araucanía. Creo que todos los chilenos de Arica Punta Arenas tenemos que levantar la voz con esto, más aún, y creo que va a ser la única forma, y como dicen por ahí, y creo que es lo que yo pienso, al final de cuentas, es que, perdón por lo que voy a decir, pero es lo que pienso, es que al final la desobediencia civil va a ser la que termine con esto. No tenemos otra manera porque no hay Estado que nos proteja del terrorismo. Hoy día estamos siendo sobrepasados y los que nos atrevemos a dar esta pelea en la calle, en el día a día, somos minoría, entre comillas, porque siento que hay mucha gente que está desde su casa tratando de hacer algo, pero le falta salir afuera. Darles toda la fortaleza por todo lo que han pasado a usted y su familia y por lo que se viene, todo el apoyo que necesiten está en las manos nuestras para poder apoyarlo y fuerza, agradecimiento, la resiliencia que tienen. Creo que el ejemplo que ustedes dan hay que transmitirlo fuera y fuera de Chile y fuera en todos lados, porque no se encuentra gente así. O sea, que ustedes estén de cabecera apoyando a tantas víctimas del terrorismo que son desconocidas y estén dando la cara en situaciones de salud compleja, económicas complejas, familiares complejas, es lo mismo que viven las mil y tantas víctimas de terrorismo que ustedes están apoyando y dando la cara. Darles infinitas gracias, de verdad que fue un súper programa, creo que esto tenemos que viralizarlo mucho y de nuevo, infinitas gracias, de verdad que sí, son grandes y ustedes representan a la mujer y al hombre chileno de verdad. Es lo que hay que sacar y levantar en este país. De verdad que sí. O sea, hay que sacar lo positivo de esto y con gente como ustedes, a uno le da más fuerza para seguir en esta lucha que es salvar la patria al final y sus ciudadanos. Eso. Gracias nuevamente. Don Jorge. Bueno, me sumo a todas las palabras que dijo Paulina. Agregar solamente que siento gran admiración por ustedes dos. Son chilenos de verdad, son chilenos buenos, son gente decente, gente que no ha quemado nada, no ha matado a nadie, no ha asaltado a nadie y no ha amenazado a nadie. Sin embargo, ahí están sufriendo como si eso hubiesen hecho. Y peor, porque lo que les ha pasado a ustedes es algo que cuesta digerir, cuesta creer, pero hay que creerlo, porque es verdad. A mí me cuesta entender cómo la gente puede estar tan llena de resentimiento y maldad como para llegar a hacer lo que les han hecho a ustedes. Son cosas que cuesta de repente asimilar. Quiero una vez más decir que todo lo que nos está pasando en Chile no es culpa de nosotros los chilenos directamente, es culpa de nosotros indirectamente porque hemos sido, como decía Fernando hace un rato atrás, irresponsables en el momento de elegir a nuestras autoridades. Ya va siendo hora que nos pongamos los pantaloncitos largos, nos dejemos de comportarnos como niñitos o niñitas
y empecemos a pensar bien en quién vamos a votar en las futuras elecciones. Discúlpenme que lo lleve a este plano medio político, pero es que todo lo que nos está pasando está directamente relacionado con el tema político, porque los políticos nos tienen donde estamos. Y los políticos están donde están porque nosotros los pusimos ahí. Ahora tenemos que hacer lo que haya que hacer, lo que sea necesario, para que ya en las próximas elecciones municipales saquemos a todo la mugre que está en todos los municipios y pongamos gente nueva que por lo menos nos duren unos 5 años antes de que se pudran como todos los que están ahora, pero por lo menos tengamos algo de tiempo para poder empezar a enderezar nuestro país. Y lo mismo tenemos que hacer para las elecciones del Congreso, llámese diputados y senadores, y presidencial. Para la próxima presidencial también tenemos que hacer lo mismo. No podemos, como decía Ivonne o Paulina, seguir pensando en cuál es el mal menor. El mal menor no existe, señoras y señores. El mal menor no es una palabra política, no es un hecho. El mal menor es como un caramelo, es un engaño. O es bueno o es malo. El mal menor, ¿qué es lo que es? Entonces, por favor, seamos responsables. Quiero agradecerles a ambos toda su valentía como buenos chilenos. Ojalá puedan resolver sus problemas de salud, que yo creo que es lo más importante hoy. La salud, sin la salud que ustedes puedan tener a futuro, no van a poder hacer nada. Por favor, preocúpense y pidan ayuda a donde sea necesario para poder resolver su problema de salud. Eso es hoy lo más importante. Es el consejo que me atrevo patudamente a darles. Yo sé que no me han pedido ni un consejo, pero creo que todos sabemos que sin salud no podemos hacer nada. Por favor, preocúpense. Si necesitan que nosotros podamos tal vez mover algún palillo, algún hilo, alguna cosa, y ayudarlos con eso, por favor avísennos. No nos comprometemos, por supuesto que no podemos comprometer nada que no se pueda cumplir. No vamos a entrar con el tema igual que los políticos, pero a veces uno conoce a alguien que puede conversar con otra persona, qué sé yo. Por eso, por favor, preocúpense de su salud, por ustedes y por sus hijos, tu madre, Fernando. Sigan adelante, pero preocupados de lo que viene primero, que es la salud. Así es, fíjate que yo, ya la Paulina dijo parte de lo que yo pensaba decir y Jorge lo remató. Pero es súper importante, por favor, bueno, antes que todo agradecerle a Fernando y a la Ivonne por estar hoy día acá. Es sumamente difícil estar, es complicado, pero aparte de agradecérselos por todo lo que están haciendo y por ser la cara visible de un problema de miles de personas que la gente no conoce, lo que dice Fernando y lo que dice Paulina es cierto. No podemos esperar otro año 73 que se metan las Fuerzas Armadas, porque ya hasta las Fuerzas Armadas de ahora son distintas a las de antes. Tenemos que saber votar, es muy importante. Preocúpense de lo que dice ahí Jorge, alcaldes y gobernadores, concejales, aunque ustedes digan, no, es muy poco, muy difícil, muy chiquitito. No, todos ellos aportan y podemos tener ese tiempo que Jorge habla que es necesario para rearmarse. Y en todas, no solamente en las grandes comunas como Concepción o Santiago, los alcaldes, no, también en las comunas chicas. Es súper importante colocar gente buena que pueda ayudar al país a salir adelante. Así que Fernando, Ivonne, Jorge, Paulina, muchísimas gracias. Hoy día voy a cerrar con un video, que el mismo video con que abrí, y después coloco enseguida la cortina. Así que me despido de ustedes, pero creo que este video realmente los representa a ustedes, pues, los retrata completamente. Así que, chicos, que tengan un buen día. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Fernando, que llegues bien. Sí, muy buenas noches. Gracias por la Un invitación. abrazo, Fernando. Cuídese. Un Igual. abrazo. Igual.
Cuando crees que puedes perderlo todo, aparece el miedo, reflejando fragilidad. Te sientes indefenso ante la incertidumbre del futuro. El miedo borra la esperanza e intenta arrebatar los sueños. Pero reconocerlo es valentía. Es saber que puedes enfrentarlo.